Muy buenas tardes tengan todos nuestros televidentes que todos los días, Dios mío, todos los días están ahí frente al televisor porque no les entra nada más sino el Canal 1 a las 3 de la tarde. Sí. Discúlpeme, doctora, es que sí. Sí, porque es que suena y esto es en directo, entonces toca aquí. Sí, ahorita llamaré a la persona que me está llamando. Bueno, todos los días ven este programa, no les entra otro canal, el 1, sí. No, porque la señal es un poco complicada. No podemos bajarle la caña a aquellas personas que teniendo la oportunidad de ver mucha televisión por cable, sí, señora, sí, de todos modos ven el mejor programa que tiene el Canal 1 a esta hora, a las 3 de la tarde, con los mejores presentadores a las 3 de la tarde. No tiene otros este programa. Bueno, se llama Juntos a las 3 con la doctora Carmen Larrazábal, que hoy está de azul. Si así es azul, ¿cómo será azulado? Muchas gracias, doctora Carmen. Bueno, Fabián Mendoza y su merced. Y usted sí es terrible. Recuerde que nos pueden llamar a nuestras redes sociales. Llamar a nuestro teléfono. Sí, qué pena. Porque es que uno no llama a las redes, uno generalmente llama al teléfono. Bueno, 410-7325. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Facebook, Juntos a las 3, en Instagram, @Juntos a las 3 con número, en Twitter, @Juntos a las 3 con número. El Instagram de la doctora Carmen y el Twitter tiene el mismo, ¿no? Instagram y Twitter, gracias, muy amable. @DRA Carmen L. Y el mío, @Fabián Mendoza B pequeña. Doctora Carmen, ¿cómo le ha ido? Divinamente. Me encanta el dedito así, porque su merced me encanta así. Bueno, muy bien. Nuestro hashtag del día de hoy, mi contrato, paila. No, mentiras. No, el hashtag es, porque uno puede tener un contrato paila, por favor. El hashtag es mi contrato. Sencillo. Claro. Mi contrato, porque el tema de hoy es muy importante. El tema de los contratos laborales, doctora Carmen. ¿Qué tipo de contratos tenemos nosotros? ¿Es un contrato legal? ¿No es un contrato legal? ¿Es un contrato de prestación de servicios? Pero es que uno todo el tiempo está prestando los servicios, los presta, no los presta, me los regala los servicios. No sé, doctora Carmen, su merced sabe más del tema. Sí. Mire, este programa, en realidad, como nosotros siempre estamos con las redes dispuestas a no solamente a leer todas las inquietudes, sino a resolver todo cuanto nos llega, todas las inquietudes, pues resulta que hay mucha gente también que nos sugiere temas, y este tema no los han sugerido porque tienen algunas dudas o porque no les ha quedado claro precisamente qué tipo de contrato o cómo están trabajando, qué está pasando actualmente con la contratación de por ejemplo, de sus tareas, que pese a que sea 1 hora, 2 horas o el tipo de trabajo que están realizando, ya todas las personas necesitan precisamente empaparse de la temática en pleno y darle curso a todo ello. Por ejemplo, su merced está trabajando acá sin contrato. ¿Cómo hacemos, doctora Carmen, para mejorar el contrato? Fabián, ¿usted cree que yo estaría trabajando acá sin contrato? Demande. Sí, porque es que eso lo digo es porque algunas personas como no tienen contrato, ¿cierto? Entonces, cuando no tienen contrato, la palabra es demande. Sí, pero demande. Tampoco uno puede llegar a acuerdos con el empleador. Porque si no, no tendría uno trabajo. Nosotros le damos gracias a la vida, doctora Carmen, que acá en esta empresa tenemos contrato. Sí, señor. Y además, le voy a decir, por ejemplo... No lo hemos firmado, pero tenemos contrato. Bueno. Ay, Fabián. No, sí, mentira, ya lo firmamos. Sí, ya lo firmamos. Mire, además hay que hablar también de un aspecto muy importante, y es que en muchas oportunidades hay empresas con las que usted logra firmar, pero al firmar es increíble, terminan haciéndose los locos y terminan no pagándole nada. Doctora, estoy tomando té en su vaso. ¿Este es el té para adelgazar? Ay, me voy a adelgazar, doctora Carmen. Yo no. Bueno. Yo no. ¿Será usted que está pendiente de eso y que se conecta a unos cables y a una cantidad de chalecos? Sí, por favor. No, yo soy fiel a Fabito Afanador. Doctora Carmen, bueno entonces... Mi frase del día... Por favor. Es la siguiente. Es la siguiente, sí. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los sueños de otro. ¿Cómo? ¿Me la repite, por favor? Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Me encanta.
Steve Jobs. Sí, Steve Jobs, Bravo. que ya está arriba en el cielo. Sí, El man ya la tenía empresario, clara. magnate Sí. de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. Bueno, y ahora la frase que le da rating a este programa, que sube la aguja y la pone en rojo, como esta Ay. chaqueta, doctora Carmen, que me prestaron. Bueno, mi frase del día es la siguiente. Amor, préstame tus servicios para firmarte un contrato, pero no me demandes. Muy bien, muchas gracias, ¿Qué? doctora Carmen. ¿Cómo le pareció esa ¿Cómo frase? que amor, préstame un servicio para... No. Amor, préstame tus servicios ¿Para qué? para firmarte un contrato, pero no me demandes. Bueno. Pues le voy a decir una ¿Cómo cosa te que si pareció, usted doctora está... Carmen? ¿Una si frase usted- linda o no? No. Es una frase es que realmente es sencillo. uno... Sí. Fabi, es sencillo porque si usted se ha casado, tiene un contrato. Por eso. Ya. Pero es por eso dicen que uno sabe con quién se casa, pero no con quién se separa. No, no Porque, tiene mejor nada que dicho, ver. le No, quitan a uno usted- es todo. Usted ¿Sí o está no? enredando toda la pita. No, es así, doctora Carmen. Yo Ay, le dije Fabi. una vez a Guillermo, a su señor esposo, cuidadito, usted va a pelear con la doctora Carmen. Le quita todo, Guillermo, todo. Porque es que usted, doctora Carmen, como sabe tantas jodas, es que usted... es una- Usted no sabe lo que sabe él, pero... Bueno. Bueno, siga. No, pero en la casa la que manda es usted. Bueno, ¿Le parece? continuemos. Vamos a ver. En la casa suya sí manda usted No, yo porque vive solo. quiero- Vive solo. Porque no quiere decir Sí, que- correcto. Bueno. Al aceptar un nuevo trabajo, sin duda conviene entender el tipo de contrato que se va a suscribir y cuáles son las implicaciones, ventajas y desventajas que cada modalidad ofrece al trabajador. Existen dos formas legales por las cuales una empresa puede vincular personal para que realice las operaciones que allí se llevan a cabo. Estas formas legales son el contrato de trabajo y el contrato de servicios. Voy a hablar pausado para que puedan entender, para que no haya confusiones. Un contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural se compromete a suministrar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica. Ahora es muy complicado. Eso no es que, ay, no, es que yo tengo una empleada que va unos días y ahí yo le doy una platica y tenga cuidado. Sí, porque señor. si le llega a pasar algo, si usted no la tiene asegurada, si usted no le tiene firmado la platica que le da, después Tenga entra la partido. demanda y clavado. En la oficina Bueno, de trabajo. Sí, señor. Con este contrato, la primera persona está bajo dependencia o subordinación continuada a la segunda, mediante ¿qué? Una remuneración conocida como salario. En materia de derecho laboral, esta primera persona, al que el trabajador, que es quien presta el servicio, se le denomina trabajador, mientras que la segunda persona, la cual le remunera por su servicio, se denomina patrono. Ojo, esto es en nuestra O sea, el patrono legislación. es el que paga, Y trabajador, el que trabaja. obvio. Sí, Estos porque- contratos de trabajo Porque son... hay unos que no trabajan. ¿Esos cómo se llaman? Holgazanes. Sí, señor, son perezosos, flojos. Estos contratos de trabajo son diferentes de los contratos de servicios, puesto que los primeros tienen las tres características que ya mencioné: subordinación, prestación personal de la labor o servicio y salario. Los contratos de servicio, por su parte, no suponen condiciones similares que los contratos laborales, debido a que estos son acuerdos que obligan a hacer algo, lo cual no incluye el cumplimiento de un horario ni de una subordinación continuada, manteniendo como único parentesco entre ambas figuras la obtención de una remuneración. Uno puede llegar a acuerdos. Sí, señor. O sea, necesariamente no debe firmar algo, uno debe llegar a acuerdos personales dependiendo del trabajo que haya. Porque como dicen que hay trabajos que son, por ejemplo, de un día, entonces ahí qué tipo de contrato. Hay personas que dicen, no, pero ¿para qué vamos a hacer un contrato? Es un día, pero es mucho mejor. Es mucho mejor así sea por un día, que se firmar un contrato. establezca lo que hemos convenido entre los dos.
Los contratos de servicio no generan prestaciones sociales ni relaciones laborales. Les voy a contar después de esta nota de qué tipo pueden ser los contratos, tanto laborales como de prestación, para que ustedes comiencen a detectar la diferencia. Pero todo esto después que veamos la nota. Sí, por favor, porque yo necesito saber si mi contrato está bien o no, doctora Carmen. Hoy en Juntos a las 3 visitamos a Julio Roberto Gómez Esguerra, presidente de la Confederación General de Trabajo, o CGT. Él nos explica si cambia un contrato de trabajo cuando soy sindicalista. Cuando uno es sindicalista, también puede existir en muchos sectores empleadores la tendencia a que considerar que ese sindicalista puede constituir un peligro para la estabilidad de la empresa. Por lo tanto, sí puede significar el hecho de ser o haber sido sindicalista un sistema de contratación distinto a lo que sería un sistema de estabilidad plena. Para los sindicalistas, ¿cuál es el contrato de trabajo perfecto? El contrato de trabajo ideal es un contrato de trabajo que apunte hacia lo que la OIT plantea como trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? Es un trabajo en condiciones de estabilidad laboral, con seguridad social, con prestaciones sociales, con cesantías, con el pago de primas, con el pago de absolutamente todos los derechos que establece la normatividad laboral en Colombia. Entonces, lo ideal del contrato de trabajo es contrato a término indefinido. ¿Cómo defienden los sindicatos a los trabajadores? Cuando uno presenta un pliego de peticiones, uno de los puntos en que más se insiste, existiendo el sindicato, es la estabilidad laboral, el pago de salarios en las mejores condiciones posibles, en el entendido que no es lo mismo trabajar en un pequeño almacén que trabajar en un almacén de cadena. Es decir, que hay diferencia muy grande. No es lo mismo trabajar uno en almacenes X que trabajar en un pequeño supermercado en un barrio o en un determinado municipio. Pero de todas maneras, el sindicato, su misión fundamental es defender a los trabajadores del abuso, de mandos medios, inclusive también de gerentes, de personas que en un momento dado pretendan abusar de esos trabajadores, y luchar por elevar su calidad de vida. Esa es la misión fundamentalmente del sindicato, y que nadie se llame engaño. El sindicato no es ni para defender borrachos, ni para defender gente que no cumple con su responsabilidad. El mejor sindicalista es aquel que protege como es debido su fuente de empleo, que es consciente que en la medida en que la empresa progrese, él también puede ser sujeto del progreso dentro de la misma unidad productiva, de tal manera que ese cuento que se creaba de que no, que es que se crean los sindicatos para amparar vagabundos, para amparar gente que no trabaja, eso definitivamente no hace parte del ideario del movimiento sindical. ¿Qué no debe tener un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo no debe contener cláusulas leoninas, cláusulas que en un momento dado le generen mayor incertidumbre a los trabajadores. Por ejemplo, cuando a un trabajador en un contrato de trabajo le dice su contrato de trabajo es a 90 días, eso no genera ningún sentido de pertenencia, eso lo único que genera es una angustia en ese trabajador que va a pasar al cabo de los 90 días. Es lo que conocemos, o más bien identificamos nosotros en la CGT como el salario del miedo, ¿no? Entonces yo tengo contrato los próximos 90 días, de ahí para adelante cuál va a ser la suerte de mi familia, puedo o no pagar la cuota de la casa o el arrendamiento. Es decir, psíquicamente el trabajador puede resultar afectado. Por eso, cualquier norma dentro de un contrato de trabajo que vaya en contravía de lo que son los valores, los principios de un desarrollo con equidad en el país, definitivamente no debe estar jamás en un contrato de trabajo. Finalmente, Julio Roberto le da algunos consejos a los televidentes de Juntos a las 3. Primero, que los trabajadores no tengan el miedo de acudir hacia el movimiento sindical en la búsqueda de la organización. Una democracia sin sindicatos y sin sindicalistas es una caricatura de democracia. Las sociedades más desarrolladas en el mundo tienen sindicatos muy fuertes. Hay que organizarse en el sindicato. Es decir, eso en algunos casos sí puede significar un riesgo, pero si se hacen las cosas como corresponde. A nosotros como CGT nos pueden encontrar en la página web, nos pueden encontrar
en Google, en los diferentes medios de comunicación, y estamos en condiciones de asesorar a los trabajadores para ver cómo se organizan para que protejan sus derechos. No es para atacar a nadie, es para proteger los derechos de la clase trabajadora. Bueno. O sea que ahí era jodido el empleado, porque, o sea, si uno no tiene un buen contrato... Venga que le voy a decir. En este tema estábamos diciendo que como no se generaban relaciones laborales, estas podían ser, cuando se generan relaciones laborales pueden ser del tipo civil o comercial. Esto dependerá del tipo de encargo. Muchas empresas asumen estos contratos de servicios para eludir el pago de aportes para fiscales y de la seguridad social. Sin embargo, las condiciones reales del desarrollo del servicio y las labores realizadas hacen presuponer la existencia de ¿qué? De una relación Doctora Carmen, laboral. Por favor. Diga. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Siempre había querido estar, pues un programa que me interesa mucho. Hablan cosas muy interesantes, de verdad, tienen mucho rating. 15 personas lo ven. Bueno, doctora Carmen, ¿dónde me deja, por ejemplo, estas personas que hacen un contrato, ¿cierto? Le dicen, le vamos a pagar 4 millones de pesos, ¿cierto? Pero a la final, el empleado no recibe los 4 millones. ¿Cuánto recibe? Hay 1.200.000, ¿no? ¿Firmaron algo? Sí, pero van y reciben la platica y van y le llevan la plata, ¿sí? Al supuestamente el que les consiguió el contratico. Pasa mucho esto en las alcaldías, en las gobernaciones de este país. Sí, bueno, les toca decirlo así porque... es increíble. Pues qué pena. Es increíble porque usted es el que firma el contrato. Exactamente. Además, usted lo ejecuta y termina dándole un porcentaje altísimo a alguien que no tiene nada que ver. Las llamadas OPS, por señor. ahí. Sí, señor. Que llaman, ¿no? Sí, y señor. entonces joden al empleado y dicen, no, es que yo le consigo el contrato y uno termina... ahí, y lo mejor es, hay personas que uno dice, pero ¿por qué ustedes se prestan para eso? Es que no hay trabajo. Y eso me parece muy injusto, doctora Carmen, y pasa mucho en este país. Y es doloroso además. Dolorosísimo. Porque frente a ello, nosotros estamos inmersos. Además, uno, ¿por qué tiene que firmar, doctora Carmen, por algo que no está recibiendo? Exactamente. O sea, eso me parece gravísimo. Exactamente, pero ellos les dicen, peor es nada, o recibe este poquito, o nosotros le hacemos esta retención, o definitivamente no hay opción de trabajo. ¿Qué dice usted? Pues necesito mi trabajo. Lo mejor es hacer como, digamos, yo tengo mi contrato acá, en Juntos a las 3, que yo cobro en dólares. Cobro $15 por programa. Bueno. Ay, ¿usted por qué hace este tipo de comentarios? Bueno, vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de contrato, pero ¿sabe qué? Me voy a tomar mi tiempo porque es que yo quiero que este tema lo aprendamos. No, y además porque uno debe entenderlo bien. Sí, yo sé. Por eso vamos a ver esta amplia nota que seguramente va a ayudar a entender, va a ayudar a saborear este tema y seguramente nos va a ser mucho más fácil comprenderlo. Veamos. Por favor. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Miguel Pérez, para hablarnos exactamente sobre esta asociación. ¿Pero qué es ACOSET? ACOSET es una entidad gremial que agrupa las principales empresas del sector del servicio temporal en Colombia, que representa el 85% del mercado del servicio temporal en el país y tiene 135 empresas afiliadas distribuidas en 7 capítulos en el país. ¿Cómo funciona eso de los contratos temporales? Los trabajadores de estas empresas de servicios temporales son llamados trabajadores en misión porque son contratados directamente por la empresa de servicios temporales, que es su empleador por ley y la que responde por efecto de salarios, prestaciones, riesgos laborales y demás, y van estos trabajadores en misión a terceros beneficiarios de un servicio temporal de colaboración en su actividad. Lo temporal es el servicio o actividad que van a desarrollar en el usuario o tercero beneficiario del servicio de colaboración, y su contrato laboral es directo con la empresa de servicios temporales. Esto indica que el trabajador misional puede ser permanentemente misional, es decir, porque atiende colaboraciones en actividades de terceros, esas sí temporales, por cuestiones estacionales
o por cuestiones eventuales, como ocurre en muchos de los sectores económicos. Desde el punto de vista laboral, ¿qué tipo de contrato se maneja? Se puede manejar cualquier contrato de los previstos en la legislación colombiana, porque lo que dispone la legislación particular de las empresas de servicios temporales y lo referente al trabajador en misión es que a este trabajador le aplica el Código Sustantivo del Trabajo como a cualquier otro trabajador. Luego, al no existir una norma particular de contratación laboral, le aplican las normas generales vigentes en la legislación laboral sobre contratación de trabajadores. ¿Qué ventaja se tiene al hacer parte de ACOSET? Que el gremio no es de trabajadores, sino es de las empresas de servicios temporales, o sea, es de las empresas, no de los trabajadores. De manera que no hay una vinculación directa del trabajador a la agremiación, pero sí de manera indirecta, porque la asociación, uno de sus objetivos es precisamente defender los derechos del trabajador misional, que es su fortaleza, es decir, la fortaleza de estas empresas de servicios temporales son sus trabajadores misionales. Entonces, lógicamente, a nosotros como gremio nos interesa estar muy al tanto de que los derechos de estos trabajadores estén debidamente protegidos y nos interesa promover actividades que hagan que este trabajador tenga un mejor rol en su labor, que esté mejor capacitado, porque esa es la fortaleza de las empresas. ¿Y qué invitación nos hace el doctor Miguel frente a este tema de los servicios temporales? Yo diría que esta es una gran oportunidad laboral para los aspirantes a empleo de diferentes condiciones y especialidades. Pero yo diría que aquí hay una oportunidad muy grande, y la ha habido siempre desde el punto de vista histórico, para dos sectores poblacionales. Uno, la gente joven. Esta se ha convertido el servicio temporal en una puerta de entrada para que personas jóvenes accedan al mundo laboral y hagan experiencia. A veces el trabajador joven, el recién egresado, normalmente va a una empresa y lo primero que le dicen es experiencia, y como no tiene experiencia, pues pierde o no le dan, digamos, oportunidades laborales para iniciar. Pero entonces la persona pregunta, pero entonces ¿cómo hago experiencia si no puedo trabajar, ¿no? En cambio, a través de las empresas de servicios temporales sí es más fácil de acceder a un puesto y hacer experiencia, que le permite a las personas de pronto más adelante vincularse con otro tipo de empresas, de los mismos usuarios que contratan a las empresas de servicios temporales. Pues Sí, tema muy nosotros- importante, Doc. Sí, no, discúlpeme, ¿verdad? Sí, Porque muy es importante. que no es fácil, porque la gente siempre dice, bueno, pero ¿qué tipo de contrato me van ¿Será a el hacer? que yo tengo? Sí. ¿O será que a mí sí me pusieron a firmar el que era? ¿Yo que habré firmado? Mucha gente Sí. en algunas oportunidades no sabe ni siquiera lo que firma. Por eso vamos a hablar acerca de los tipos de contrato. No, y los que dicen, no, me quedé sin trabajo, y eso, Tenaz. y contrato, no, es que habíamos hablado que... No, pues, era verbal, por ejemplo. Sí, era hablado El ahí. contrato, miren ustedes, ojo a esto, por prestación de servicios es muy diferente al contrato laboral, ya sea a término fijo o a término indefinido. Para empezar, tengo que decirles que el contrato de prestación de servicios está regulado por los códigos civil o de comercio. Ese es el que más me interesa, porque los Según sea la contratos que actividad- firmamos nosotros son de prestación de servicios, como actores, como todo. Ajá, Bueno. exacto, a ti siempre te toca uno de prestación Siempre, de servicios. siempre. Según sea la actividad, mientras que el contrato laboral está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo. La legislación laboral de Colombia establece que hay 3 elementos esenciales que determinan que hay contrato laboral. La primera hablábamos ahorita, hay una remuneración, hay una subordinación, es decir, que usted tiene un jefe superior, y hay una prestación personal del servicio. No importa que no se firme un contrato cuando se cumplen con estos 3 elementos, el contrato existe. Y la ley laboral colombiana contempla 2 tipos de contrato de trabajo. Vuelvo a repetir, contrato de trabajo a término fijo y contrato de trabajo a término indefinido. Voy a hablar de cada uno de ellos para que nos quede claro, y yo que siempre usted me dice que hablo tanto y tan ese rápido. ¿ese es el contrato de prestación de servicios?
Puede ser a término fijo y a término indefinido. Contrato laboral. Ah, contrato laboral, o sea, ahí no. Entonces me voy Contrato porque laboral. ese no. No. Ah, Espérese bueno. un momentico, Sí, sí. porque a usted le puede caer un día de estos de algo. Sí. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, tiene una duración determinada, limitada. El contrato, a usted le dicen 6 meses, 4 meses, 9 meses, 14 meses, 17 meses. El contrato a término indefinido no tiene límite en el tiempo. Las obligaciones de los dos tipos de contrato son los mismos en cuanto al pago de las diferentes obligaciones derivadas del contrato, como es el pago de seguridad social, prestaciones sociales, aportes para fiscales. Estos conceptos se deben pagar sin importar que el contrato sea indefinido o a término fijo, si se trabaja un mes o si se trabajan 10 años, por lo que respecto a este tipo de obligaciones no existe diferencia alguna entre los tipos de contrato de trabajo. El contrato a término indefinido, respecto a este o al contrato a término fijo, tiene la desventaja que la empresa no puede despedirlo en el momento en que por alguna razón considere que un determinado empleado no les conviene o ya no es necesario. Ese es cuando es A término unilateral, fijo. A término que dicen fijo. que hay contratos unilaterales o bilaterales que Los uno contratos puede siempre también. son bilaterales. Todos. Claro, ¿Sí? claro. Se termina un contrato, la terminada de un contrato sí puede ser bilateral o puede ser unilateral por Sí. una de las partes. Cuando lo echan a uno y uno queda, ahí es como unilateral. Al firmarse un contrato a término fijo, la empresa tiene la opción de renovar el contrato o de no hacerlo. Si al finalizar un contrato de término fijo, la empresa decide no renovarlo por considerar que el empleado no cumple con sus expectativas o porque la empresa tiene dificultades económicas, todo lo que debe hacer es avisar al trabajador con una anticipación de 30 días su decisión de ¿qué? De no renovar el contrato de trabajo. En cambio, en el contrato a término indefinido, ese que no sabemos cuándo se acaba, la empresa no puede despedir al empleado a no ser que existan unas justas causas para hacerlo. Las condiciones económicas de la empresa pueden hacer que firmar contratos a término indefinido sea una decisión no muy acertada, puesto que en un futuro imposibilita la opción de prescindir de un empleado que ya no se necesita o que ha presentado un rendimiento pobre o donde las necesidades y las expectativas de la empresa frente a este trabajador ya no se surten. Si bien existe el periodo de prueba en el cual las partes no solamente pueden decidir si el trabajador continúa con el contrato o si se le da un contrato a término indefinido o a término fijo, eso es una especie de camisa de fuerza. Pero yo voy a seguir con toda esta camisa de fuerza después que nosotros le apuntemos acá a un par de numeritos en nuestra lotería, juguemos claro. internamente Vamos a jugar la y interna, ustedes a ver, pueden hacerlo a ver, con la doctora. lotería que Bueno. vamos a presenciar. Listo, vamos a ver, doctora Carmen, si hay entre los dos. Sí. Bueno. Mire, Fabi, que yo le decía que esto era como una camisa de fuerza para la empresa. ¿Por qué? Porque le quitaba flexibilidad en el momento y libertad para administrar su personal. Cuando se tienen este tipo de contratos así a término indefinido, la empresa, obvio, se ve como en la penosa situación de tenerse que aguantar o soportar o tolerar a un empleado que quizá no está dando el 100% de la producción. ¿Por qué hay empleados que siempre quieren joder las empresas, doctora Carmen? Pues porque en muchas oportunidades se ven disminuidos. O sea, y no yo tienen pienso, trabajo, les dan trabajo y empiezan a joder a la Yo empresa. pienso que el diálogo es el que Tener debe, cuidado también el que con debe eso. convertirse en Sí. el medio eficaz. Porque despedir o dar por terminado un contrato es mucho más fácil para la empresa en el momento que así lo decida. Pero si se toma esa determinación sin la existencia de una justa causa, debe entonces pagar ¿qué? La respectiva indemnización al trabajador. Pero es que a uno generalmente, doctora Carmen,
como dicen por ahí, que alguien diga, ay, no, es que me echaron del trabajo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque generalmente no es que lo echaron a uno, uno se echa solito de los trabajos Sí, también, en muchas doctora oportunidades, a veces, A no ser de que la a veces empieza los a quiebre empleados o no algo tenemos así. la capacidad de entregar todo lo bueno, toda nuestra proactividad que habla bien de nosotros. Para el trabajador, mire usted que lo mejor indudablemente es un contrato de trabajo a término indefinido, pues obviamente no nos van a poder echar así tan sencillo, puesto que esto ofrece una estabilidad laboral importante y no solamente nos permite a nosotros, sino también a nuestra familia estar un poco más tranquilo en cuanto a financieramente hablando. Contrario, el empresario. Al empresario no le quita flexibilidad ni libertad alguna, puesto que el trabajador puede en cualquier momento dar por terminado el contrato, sea este fijo o indefinido, sin tener que asumir mayores consecuencias. Mire usted que ahí el trabajador sí tiene la oportunidad de decir, hasta aquí voy. Sí. Hasta aquí voy. Algunas empresas, en aras de ofrecer condiciones laborales apropiadas a sus trabajadores, utilizan la figura del contrato a término indefinido, puesto que consideran que el dar confianza, el generar una estabilidad al trabajador, este se va a poder comprometer más con la empresa y va a poder ofrecer más un trabajo como concienzudo, va a elevar su rendimiento día a día. Un trabajador bien tratado es un trabajador que suele ser mucho más productivo para la empresa, por lo que la empresa nunca va a tener la necesidad de despedirlo, por lo que no le hará falta la flexibilidad permitida por el contrato a término fijo. ¿Por qué se da que hay trabajadores que les encanta, por ejemplo, cuando tienen que manejar cosas, por ejemplo, qué sé yo, una ferretería, ese tipo de cosas, les gusta como ir llevándose de a un tornillito, de a una puntillita? Bueno, eso empiezan como a quebrar las empresas, primero, doctora Carmen. no entraría a hablar bien del código moral de esa persona. Y una persona con un código moral invertido, pues obviamente no es justo lo que la empresa necesita. Porque a mí me parece importante en este tema, hablando de los contratos, ¿cierto? Hablar también de esa parte, ¿no? Que es tan importante, no solo es el contrato, también hablar del empleado. O sea, cómo hace uno como una coherencia con el trabajo y la empresa, ¿sí? Porque si es que la empresa crece, pues uno como empleado pues también crece, ¿no? Entonces ahí hay como el amalgamiento, podría llamarse así. Exactamente, pero frente a esto yo tengo que decirle que aquí hay que tener en cuenta algo. Si bien es cierto, algunas empresas tienen la concepción de hacer firmar unos contratos a término fijo o a término indefinido, también es cierto que esto va a depender en su totalidad del empleado, porque no está en cabeza del empleador, por ejemplo, realizar sus actividades y cumplir con la productividad de toda una organización. Pero sí es cierto que si uno como empleado crece, es porque la empresa crece también. Exactamente. Entonces hay que también dar un poquito más de lo que necesariamente a veces como que le piden. Hay gente que hace solamente lo que le piden. Exactamente. Y ahí estaríamos hablando entonces de un empleado bastante ajustado a sus propias medidas. Pero no nos vamos a detener aquí. Esta es una invitación para seguir aprendiendo de los tipos de contrato y de la forma en que esto va a impactar no solamente a la familia, sino también a la pareja. Veamos. Por favor, ruédela, que necesito saber de ese contrato. Bueno. Hoy en Juntos a las 3 hablamos con Paulo Calderón, gerente de Disportal. Él nos cuenta qué tipo de contrataciones es más frecuente en su empresa. Disportal es una empresa familiar que existe hace 30 años. Nos dedicamos a la importación, comercio y distribución de alimentos y bebidas. Somos muy fuertes en el tema de las cervezas, las golosinas, los chocolates. Es una empresa que tiene aproximadamente 50 empleados. En Disportal usamos un tipo de contratación tradicional, un contrato directo con nuestros empleados. La mayor parte de los casos es un contrato a término indefinido y es el tipo de contratación que nos gusta manejar porque genera pues, un vínculo fuerte de nuestros colaboradores con la empresa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un contrato por prestación de servicios versus uno de planta? Nosotros consideramos que la manera correcta de contratar a la gente es bajo la modalidad de contratación directa porque ofrece todas las garantías y la tranquilidad a nuestros colaboradores para que sientan que tienen un trabajo estable, que tienen un trabajo que
que es a largo plazo, en el cual simplemente un buen rendimiento de trabajo les garantiza que su trabajo estará siempre disponible. Los contratos de prestación de servicios para nosotros generan inestabilidad, hacen que el empleado no se sienta seguro con su trabajo, siempre esté pensando en buscar una opción para cuando se termine su contrato de prestación de servicios, y eso dificulta que haya cohesión y que haya pues un trabajo concienzudo, dedicado, que permita el desarrollo de la empresa. ¿Por qué no contratar a través de temporales? Cuando buscamos empleados que estén a término indefinido, digamos para cargos fijos en nuestra empresa, siempre hacemos una contratación directa. A veces recurrimos a las bolsas de empleo, pero simplemente para un proceso de selección o de consecución de hojas de vida, pero la contratación después pasa siempre a ser directamente de nuestra empresa. En algunas ocasiones, cuando tenemos eventos puntuales o vamos a hacer una actividad específica por un periodo corto de tiempo, sí podemos hacer algo de servicios temporales o con una empresa cooperativa o de bolsas de empleo. Pero es algo muy esporádico y que no es, digamos, la regla de nuestra empresa. Siempre hacemos nosotros la contratación directamente y nos parece que así es como el empleado se siente seguro, se siente mejor, se compromete más con la empresa. Y también nosotros tenemos pues mayor ascendencia sobre él y logramos que la gente trabaje con ganas por los objetivos que se le ponen. Disportal, ¿qué considera justa causa de terminación del contrato de trabajo? Una justa causa, por lo general, son faltas graves al reglamento de trabajo o digamos, al buen funcionamiento del trabajo o de la empresa. Justas causas son, por ejemplo, robos, ¿sí? Un robo, que se pierda un dinero, que se demuestre que un empleado está cometiendo una actividad ilícita, que esté cometiendo algún delito. Eso es una justa causa. Por otro lado, lo que tiene que ver con faltas al reglamento, por ejemplo, en términos del horario de trabajo, que los empleados no lleguen a trabajar y no tengan una excusa o una justificación a faltar al trabajo, que haya un maltrato a los clientes, a nuestros clientes, es algo que se ha demostrado que nuestro empleado maltrató a nuestros clientes y incurrió, digamos, en alguna práctica que no es aceptada por nuestra empresa. Estas son realmente las justas causas. También es verdad que la ley colombiana protege muy bien al empleado en cuanto a este tema de la justa causa, porque tienen que ser realmente actividades o cosas pues, que sean realmente graves para que configuren una justa causa. Y finalmente, ¿cuál es el mensaje de este empresario para los televidentes de Juntos a las 3? Llevemos a cabo una contratación justa con los empleados y también para los empleados que aprovechen la oportunidad que se tiene en empresas legales y en empresas formales, donde se les ofrecen todos los beneficios de ley y los contratos que les dan a ellos todos los beneficios que tiene Colombia dentro de su esquema de contratación laboral. Realmente yo creo que el problema más grave que tiene el país es la contratación o el trabajo informal, donde ni siquiera se tiene ningún tipo de beneficio en salud, en pensiones, horario de trabajo, coberturas de riesgos profesionales ni nada de eso. Al final del día invitamos a la gente también a que entienda que una buena contratación representa seguridad, tranquilidad, representa una estabilidad a largo plazo que beneficia tanto al empleado como a las empresas. Javi, yo quiero recordar en este momento otra vez, porque me han preguntado a través de las redes sociales que mire en este momentito, el contrato a término fijo. Recuerden que en la prestación de servicio, porque la gente está, pero doctora, ¿en la prestación de servicio hay contrato fijo o indefinido? En la prestación de servicio no hay subordinación, sí, no. Lo que significa que el trabajador no debe acatar un horario ni órdenes permanentes. Únicamente debe cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado en el plazo acordado. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el contrato de la prestación del servicio, ¿sí? ¿Qué llaman? Sí, estamos prestando aquí el servicio de presentadores, ¿sí? Pero y entonces, ¿es indefinido o es fijo? ¿Cómo se sabe eso, doctora Carmen? Es que
Cuando usted lo tiene por prestación de servicio, no se puede determinar si tiene carácter fijo o indefinido. Sí, pero que nosotros vamos pero por ahí temporadas. siempre, pero ahí siempre se va a Doctor, ¿cómo le establecer. ¿Qué pasa, mi jefe? Dios Quiero mío. saludar a la doctora Carmen a ver si me pueden subir el contrato. Bueno, esto, doctora Carmen, hablando del contrato. ¿Cómo le van a subir el contrato, Fabián Mendoza? O sea, ese subir animal? el contrato del Subir primer el piso al segundo, salario. porque es que no lo he subido. Para que y lo necesito firmen, ¿será? Para que Porque me lo firmen. Bueno, tenemos los beneficios de los trabajadores y los costos para la empresa en un contrato laboral. Cuando una empresa contrata a un trabajador, debe pagar por sus servicios mucho más que el sueldo que le consigna. doctora, por ejemplo, uno tiene... No, es que este tema que le voy a preguntar es, por ejemplo, yo quiero contratar una persona que vaya a mi casa. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo no la necesito todos los días. Yo la necesito, por ejemplo, que vaya, qué sé yo, el jueves. Es que Perfecto. porque yo lavo. Y podemos hacerlo. Pero yo para la plancha sí es un poco... Bueno, pero se necesito hace que me el explique contrato. un poco el tema. Pero yo le voy a explicar Sí, cómo señora. vamos a hacer con ese contrato después de este corte de Sí, comerciales. por favor, porque es que necesito saber. Por ejemplo, yo la quiero es como... Doctora Carmen, Señor, tengo una persona en la línea en este momento. No sé si de pronto está un poco indignado por la contratación de servicios. pero sería... vamos a Pero a mí escuchar. me parece que es justo escucharle. Sí, ¿no? Escuchar. Sí. Carlitos, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarnos a Juntos a las 3, el mejor programa que tiene el Canal 1 a las 3 de la tarde. No hay nada más. Hola, buenas tardes, Fabián. No, yo sí, la verdad, sí, yo lo vivo muy indignado con este país porque la verdad, uno se prepara, uno estudia, hace un esfuerzo económico por prepararse bien y en el país se volvió una costumbre que le hagan a uno contratos de prestación a servicios. El país se acostumbró a pagarles a las personas por prestación de servicios. Yo creo que las personas merecemos un contrato digno donde nos paguen nuestras prestaciones sociales. Además de eso, la prestación de servicios, si nos hacen cumplir un horario, eso me parece terrible. Me parece terrible que las empresas hagan ese tipo de cosas cuando el contrato estipula que uno no tiene que cumplir ningún horario. Me parece terrible que las empresas jueguen así con la preparación, el esfuerzo económico y la preparación académica de una persona. Yo pienso que el país debería cambiar este tipo de políticas y las empresas también, porque uno se prepara y la verdad, los empleados están muy cansados de ese tipo de contratos. Sí, te agradecemos mucho. Ahí está. Además, este espacio para que la gente también pueda desahogarse, para que la gente manifieste todo el inconformismo que siente frente a esto y no solamente que es un problema casi de orden estatal. Sí. Sí, porque esto lo estamos viendo y esto se ha vuelto verdaderamente un flagelo. ¿Qué pasa? Pero hay muchas personas que demandan, ¿no, doctora Carmen? Sí, hay muchos. Por ejemplo, ahorita se está peleando, digamos, con el sindicato de actores justamente eso, el reconocimiento de los actores como empleados. Es que somos empleados como trabajadores. No se y me reconoce imagino que para ese toda derecho. para toda la carga prestacional. ¿Sabe también Porque es que a que uno me le he enterado, descuentan por mucho ejemplo, más, doctora. ¿Sabe quiénes están también en problemadas con esto y están solicitando sean reconocidos también como empleados? Los que están en las calles tratando de buscar para ir a dar serenatas, los mariachis, los cantantes, los tríos, todas estas personas quieren Sí, en porque, realidad... hay momentos en trabajo en Colombia que es como tan, ¿cómo sería la palabra? Como, no fácil, pero informal es la Sí, palabra. Como sí. muy informal. Sí, Todo exactamente. lo trabajamos muy informal, ¿no? Pero miren ustedes que hay que prestarle mucha atención a esto, porque recuerden que las cargas prestacionales, que es lo que en muchos trabajos, además del sueldo, se le debe consignar a la persona, vemos que no ocurre. Y a esto precisamente, a estos aportes a seguridad social, a la empresa le cuesta tener entonces un empleado. ¿Y qué pasa con eso? Entonces dice, luego, en vez de tenerlo de esta forma, prefiero tenerlo en otro y evito esto. A veces el sueldo que la persona recibe
las cargas prestacionales son de la prima de servicios, las cesantías, el 12% de intereses sobre las cesantías y las vacaciones, y todas las empresas deben pagar a los empleados que no tienen un salario integral, un salario mensual extra al año, del cual la mitad se paga el último día de junio y la otra mitad el 20 de diciembre. No, y vaya salgo Son uno las con la primas. prima, doctora Carmen. Bueno, pero mire, para que esto comience ya a ir tomando forma, para que no solamente las preguntas que nos han hecho las personas, que se las hemos trasladado a importantes jurisconsultos en ejercicio, aquí tenemos nuestro buzón jurídico para ir despejando todo tipo de duda. Veamos. Con la mano izquierda, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Qué elementos se necesitan para que exista un contrato de trabajo? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y gracias por haber tenido en cuenta nuestra firma Torras Abogados AS para poder ilustrar a nuestro público o al público televidente sobre los aspectos laborales. Para que exista un contrato de trabajo se necesita que haya una prestación personal del servicio de una persona natural, que exista una remuneración y que haya una continuada subordinación o dependencia. Respecto al primer punto, pues no hay duda alguna, la prestación personal del servicio es ejecutada por una persona natural a servicio de otra persona natural o jurídica, quien pone toda su capacidad de trabajo para que se beneficie esa otra persona que es el empleador. La remuneración es lo que yo recibo por la prestación de ese servicio en dinero o en especie. Y la continuada subordinación o dependencia es la capacidad que tiene el empleador de impartirme órdenes e instrucciones y la obligación que tengo yo como trabajador de cumplirlas. ¿Qué diferencia hay entre un contrato verbal y uno escrito? La diferencia es la forma del contrato. El contrato puede ser verbal o escrito. Cuando el contrato es verbal, se entiende que su duración es de carácter indefinido, que esa es la gran diferencia. Cuando el contrato es escrito, yo puedo establecer cualquiera de las otras formas por término de duración que establece el Código Sustantivo de Trabajo. Esa es la gran diferencia. ¿Después de cuántas prórrogas un contrato a término fijo se convierte en indefinido? La ley dice que después de la tercera prórroga, el contrato no es que se vuelva indefinido, el contrato sigue teniendo una naturaleza por término fijo, sino que ya su término no va a ser inferior a un año como se venía de pronto prorrogando, sino que este se va a prorrogar año tras año tras año, pero nunca va a perder su naturaleza de ser un contrato a término fijo. Me explico. Tiende la gente a pensar que yo tengo un contrato de 3 meses que va de enero a marzo y así lo sigo prorrogando 3 veces, pero no cuentan el periodo inicial. Entonces yo tengo un periodo inicial que va de enero a marzo, y a partir de marzo, a partir de abril sería, empieza a correr la primera prórroga por otros 3 meses y así sucesivamente. Vencida esta tercera prórroga, ahí el contrato pasa a una duración a un año y así puede seguir indefinidamente. ¿Cuáles son las justas causas por las que el empleador puede terminar un contrato laboral? Las justas causas las establece taxativamente el Código Sustantivo de Trabajo en sus artículos 62 y 63. Pero las más comunes que utilizan los empleadores para despedir con justa causa a un trabajador es la violación grave de las obligaciones o prohibiciones que tienen los trabajadores, también establecidas en el artículo 58 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo. La violación grave generalmente es por sustracción de materias primas, de materiales, la falsedad en documento, que son las más utilizadas. Hay una tendencia últimamente bastante grande y se ha visto con nuestras empresas clientes y es la falsificación de incapacidades médicas. Entonces esta se ha constituido en una justa causa muy frecuente porque los trabajadores pues les dan una incapacidad 1 o 2 días y a ellos les parece fácil tachar y colocar 3 o 4 días. Y esto pues lógicamente genera una justa causa ipso facto para dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Usted tiene prima ya? Sí,
tengo varias primas, pero en Bucaramanga. No, Bueno. a ver, yo le estaba hablando, era que si usted gozaba de la prima. Aquí no, doctora, Ay, porque pero tenemos... no le estoy diciendo acá, sino en su... No, porque generalmente nuestros contratos son prestación de servicio, entonces Exactamente. no hay primas. Mire, a mí me Bueno. parece que lo más importante es haber entendido los tipos de contratos, saber que hay unos contratos por prestación de servicio, unos contratos laborales y que dentro de estos están los a término fijo y los a término indefinido. Lo que ocurre con ello es que se me hace absolutamente importante saber qué contiene cada uno y qué debe pagar cada uno. Bien es cierto que el de prestación de servicio no suma, ya saben, ni horas extras, ni comisiones, salvo que se hayan pactado, ni el pago de prestaciones sociales, ni de vacaciones, nada por el estilo. Mientras que el contrato laboral, sí. Además, ambos están regidos por diferentes legislaciones. En uno está regido por el Código Laboral, que es el caso de los contratos laborales, y en otros sabemos que están regidos por el Código Civil y el Código de Comercio. Es importantísimo tener claro que dependiendo de la posición que adoptemos nosotros como empleados, vamos a tener unos contratos serios y formales y vamos a recibir también las liquidaciones. Ojo con esto, nos tenemos que ir en esta ocasión porque viene un capítulo más de lo que callamos las mujeres, pero pienso que de este programa podemos hacer una segunda parte. Sí, y lo mejor es que tengan trabajo y tengan el mejor contrato que puedan. Bueno, muchas gracias, Sí, doctora señor, Carmen. vamos. ¿Su merced qué tipo de contrato tiene? El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.